Neya levantó suavemente la cuerda de su arco, dirigió su aguda mirada hacia el objetivo y pudo ver los silenciosos mechones blancos de su aliento atraídos por los bordes de su visión por el viento, donde desapareció. La primavera estaba cerca, pero el clima todavía estaba frío. Neya enterró las ideas aleatorias en su mente, mirando al objetivo en un estado de no pensamiento y, luego, lentamente se apartó. Durante la defensa de la ciudad, Neya había llegado a comprender que nadie tenía tiempo para apuntar lentamente al campo de batalla, pero ahora estaban entrenando para mejorar su precisión, por lo que, los ejercicios de fuego rápido, podrían dejarse para otro momento. Y luego, ella lanzó su flecha. La flecha silbó cuando atravesó el aire y voló en línea recta hasta que terminó golpeando al objetivo. ¡Jo! Neya exhaló. De las 10 flechas que había disparado, ni una sola se había desviado del blanco. Esta era una tasa de precisión excepcional, pero Neya no se regocijó. No podía hacerlo en el pasado, pero, en este momento, Neya podía incluso partir la flecha que acababa de lanzar. Por supuesto, dañaría la flecha si hiciera eso, por lo que no lo hizo. La razón por la que había terminado así, por la que podía hacer algo que antes le era imposible, fue porque, después de esa batalla, no solo era capaz de hacer tiro con arco, sino de aprovechar lo que llamaban el poder divino. Sin embargo, lo extraño fue que era ligeramente diferente de las habilidades que se decía que poseían los paladines. Esto se debía a que, normalmente, los paladines solo podían canalizar sus poderes a través del combate cuerpo a cuerpo, mientras que ella podía imbuir armas de largo alcance sus poderes. Aunque ella no entendía del todo lo que eso significaba, el rey hechicero parecía bastante feliz cuando se enteró de esto. Aún así, incluso el rey hechicero solo había dicho es difícil saberlo, pero hazme saber si otras habilidades se despiertan. Los aplausos sonaron y Neya sonrió amargamente porque se sentía incómoda. «Wow, eres increíble, Baraja-chan. Oh sí, es la primera vez que veo a alguien con semejante habilidad, nadie en mi pueblo podría hacer eso». «Ah, es verdad. Solía ser cazador y conocía a algunas personas como yo, pero ninguna de ellas tenía las habilidades de Baraja-chan». Las personas que alababan a Neya eran, en su mayoría, personas que practicaban tiro con arco en el mismo campo de entrenamiento que Neya. Muchos de sus rostros no habían sido vistos en estas calles durante la defensa de la ciudad hace 3 semanas. La razón de ello fue porque se estaba rescatando gente de los campos de prisioneros cercanos y, como resultado, la población de la ciudad había aumentado rápidamente. Las personas entre ellos con talento para el tiro con arco, o, que habían usado arcos antes, eran reclutados en unidades de tiro con arco y puestos bajo el mando de Neya. Normalmente, la gente se resistiría a ser subordinada de una escudera, especialmente si algunos de ellos eran lo suficientemente mayores como para ser sus padres. Sin embargo, ninguno de los hombres y mujeres aquí reunidos protestó. La razón principal era porque nadie se atrevía a poner objeciones después de haber sido sometidos a su viciosa mirada y, también, porque tenían que reconocer su habilidad con el arco. Algunos de ellos se sintieron aún más agradecidos con ella después de saber que ella era la escudera del rey hechicero. También había algunos que temían que fuera una no muerta porque habían oído que era la escudera del rey hechicero, pero no todo el mundo era así. En esas 3 semanas, los paladines habían sido enviados a liberar campos de prisioneros, pero, al mismo tiempo, el rey hechicero y Neya también habían salido a rescatar prisioneros y a atacar los campos. Cuando el rey hechicero abordó por primera vez el tema, hubo un escandaloso número de objeciones. Sin embargo, el rey hechicero dijo entonces ahora que la alianza semi-humana está corta de personal, empezarán a ejecutar a los cautivos y juzgan que carecen de capacidad para dirigir los campos de prisioneros, por lo que deben ser rescatados sin demora y eso convenció a Caspón de que aceptara la sugerencia del rey hechicero y los enviara a los dos. En un principio, Neya había querido argumentar que el rey hechicero debería conservar su maná para luchar contra Haldabaoth. Sin embargo, Neya admiraba cómo actuaba para proteger a la gente de otro país y sentía la justicia que emanaba de él, por lo que ella no podía detenerlo. Y así, Neya y el rey hechicero habían liberado a muchos cautivos y los habían traído a esta ciudad. Por esta razón, había personas que estaban felices de servir bajo Neya. Debería aprender algunas cosas de Baraja-chan. Sí, así es. Ella es increíble. Además, ese arco que le prestó el rey hechicero, el Ultimate Estrella Fugaz Super, puede hacer cosas aún más asombrosas, ¿verdad? El Ultimate Estrella Fugaz Super,
¡Qué arco tan asombroso! Todos sus ojos se dirigieron al arco que estaba escondido detrás de la espalda de Neya, el Ultimate Estrella Fugaz Super. Debería haberlo usado durante su entrenamiento, pero había evitado hacerlo porque no quería confiar demasiado en su arma. Sí, durante la batalla en las murallas de la ciudad, era gracias a Ultimate Estrella Fugaz Super que pude sobrevivir hasta que llegó su majestad. No, eso no es todo. No era solo el Ultimate Estrella Fugaz Super, sino la armadura que le pedí prestada a su majestad y todos sus otros ítems que también me ayudaron. Neya acarició la armadura de base. Esta armadura vino de un renombrado semi-humano, me parece increíble sin importar cuántas veces la mire. Ella me dejó tocarlo una vez y su dureza es increíble. Lo corté con una espada y simplemente rebotó. ¿En serio? Nunca había oído de nada así antes. Cuando el equipo de guerra de Neya se convirtió en un tema de conversación candente, ella aplaudió para llamar la atención de todos. Muy bien, basta de charla, volvamos al entrenamiento. Según el rey hechicero, Haldabaoth se está preparando para hacer otro movimiento pronto, así que, no podemos perder ni un solo momento. Hubo un coro de reconocimientos. Muy bien, es hora de empezar a disparar. Empecemos. Todos. Mientras miraba a sus subordinados, la palabra subordinado sonaba realmente grandiosa y la avergonzaba un poco. Dispersarse, Neya se quitó el ítem que cubría la mitad de su cara. Era un ítem que había pedido prestado al rey hechicero. Este ítem mágico era un conjunto de espejos en forma de visera que le permitía usar una habilidad especial conocida como tiro serpiente una vez cada 3 minutos. Era una técnica que permitía que una flecha se torciera y girara frente al oponente, como un animal cazando a su presa. No estaba muy segura de lo que hacía porque no le había disparado a nadie, pero, lo más probable, es que uno tuviera que ser muy ágil para evitarlo. Era un ítem muy útil para alguien como Neya, que usaba el arco como su arma principal, pero, lo más importante, era el hecho de que escondiera sus ojos fue asombroso. O, mejor dicho, sin ese ítem, no podría haberse llevado tan bien con los demás. Neya se puso su visor y volvió a tomar su arco. Todo el mundo aquí tenía experiencia y ahora que era el momento correcto, no necesitaba instruirle sobre los puntos más finos de la colocación de los dedos. Ella había explicado brevemente cómo disparar rápidamente y, después de eso, todo lo que se necesitaba, era darles entrenamiento individual y practicar hasta que les dolieran los dedos. Lo más importante para ellos, era acumular experiencia de tiro. Como de costumbre, Neya se preguntó acerca de pedir magia curativa a los sacerdotes mientras practicaba. Justo en ese momento, los agudos oídos de Neya captaron un ruido. Había venido del exterior. Mientras que su postura casi se rompía, Neya logró mantener la calma. Tal vez no era la persona que esperaba, e incluso si era la persona que esperaba encontrar, tal vez solo venía de paso y no tenía la intención de venir aquí. Sin embargo, el ser que apareció en la puerta del patio de entrenamiento, era el gran rey con la cara esquelética, el rey hechicero. Al principio, todo el mundo había temido a los no muertos, pero muchos de ellos habían sido rescatados por el rey hechicero durante la defensa de la ciudad y de los campos de prisioneros. El clamor de respetuosas y agradecidas voces, pronto llegó para anunciar la llegada del rey hechicero. Sin embargo, nadie dejó de practicar. Normalmente, se habrían arrodillado ante el rey hechicero cuando apareciera, pero el propio rey hechicero los había detenido. Este no es un lugar público, así que no necesitan hacer eso solo con verme, ¿cierto? Ningún rey, especialmente el salvador de una nación, debería haber sido tratado de esa manera. Aún así, el rey hechicero había dicho que no necesitaban hacerlo. ¡Qué gran persona es él! Después de suspirar con asombro, Neya se puso del lado del rey hechicero y cerró su boca, que hasta entonces había estado. Ella mantuvo su visor puesto. Eso se debía a que el rey hechicero había dicho que ella debería estar lista para pelear en cualquier momento, por lo que no necesitaba quitárselo. Probablemente él estaba preocupado porque ella no supiese usar un ítem como si fuera una parte de su propio cuerpo y, pensando en eso, ella decidió que estaría en guardia sin importar qué cosa extraña ocurriese. Neya quedó profundamente impresionada por la minuciosidad de las consideraciones del rey hechicero. Neya comprendió que los ojos del rey hechicero habían pasado de solo mirar sus manos a mirarla a sí misma mientras ella corría. Por alguna razón, observar los movimientos habituales del rey hechicero hacía a Neya un poco feliz. La idea de que ella entendiera las pequeñas peculiaridades de un individuo tan extraordinario, hizo que las mejillas de Neya se relajaran. Su Majestad.
Le agradecemos que haya elegido visitar este lugar en persona. Nella seguía siendo la escudera del rey hechicero, incluso después de haber sido nombrada comandante de la unidad de arqueros. Dicho esto, era difícil decir que ella había hecho el trabajo de una escudera correctamente, debido a que dejaba a solas al rey hechicero para entrenar a otros con el tiro con arco, sin mencionar que ella incluso lo había hecho venir a este lugar. Nella quería priorizar su trabajo como escudera del rey hechicero, pero, en vez de eso, había decidido hacer esto, porque ya no quería ser una carga para él. Y también había otra razón, que no le había contado a nadie más. Esto se debió a que el rey hechicero se negaba a tener a nadie excepto a Nella como su escudera. Se lo había dicho a Casponde en la cara con Nella presente. A medida que se congregaban más personas, había muchas más personas hábiles o encantadoras que esta sirvienta de ojos feos. Aún así, él había dicho que estaba conforme con la compañía de Nella. La persona que ella veía como justicia había dicho eso de ella. ¿Podría algo haberla hecho más feliz? Humo. Aunque sé que está siendo humilde, no creo que este sea un mero lugar. Después de todo, aquí es donde se afilan los colmillos, ¿no? Muchas gracias, Su Majestad. Miró a su alrededor, quizás sería irrespetuoso apartar la mirada del rey hechicero, pero el visor que llevaba lo hizo posible, y vio que su gente lo había oído y las puntas de sus orejas se estaban poniendo rojas. El problema era que su rendimiento se deterioró, posiblemente porque estaban nerviosos, o porque se habían puesto rígidos para lucir bien para el rey hechicero. Dicho esto, sus propios oídos también parecían un poco calientes. Señorita Baraja, tus hombres han progresado mucho desde la última vez. Seguramente ese debe ser tu logro como su líder. Sus cumplidos avergonzaron a Nella y la dejaron sin saber cómo responder. Sería vergonzoso decir que se pusieron nerviosos y no pudieron mostrar toda su capacidad porque Su Majestad llegó. Ellos pensarían lo mismo también. Por lo tanto, Nella decidió tomar sus palabras tal como se las dieron. Sin embargo, no es nada por el estilo. Apenas les enseñé algo. Podrían haberlo hecho por sí mismos. Ah, sí. Bueno, si tú lo dices, entonces debe ser cierto. En otras palabras, el rey hechicero no lo creía. Lo que significaba que el rey hechicero pensaba muy bien de Nella. Nella levantó un poco la voz para tratar de ocultar sus emociones. En ese caso, Su Majestad, su presencia aquí significa que la reunión ya terminó. Ah, sí. Ya terminaron por hoy, pero no hice ninguna sugerencia especial. En este momento, esta ciudad tenía una montaña de problemas, todos los cuales se derivaban de la creciente población de la ciudad. La población original de esta pequeña ciudad de Lloyds había sido menos de 20.000, pero, después de reunir a la gente de los campos liberados, ahora superaba los 150.000. El más reciente de estos problemas de superpoblación era el de los slims utilizados en las alcantarillas, los slims sanitarios, cuya población había aumentado debido a la abundancia de alimentos y, por lo tanto, había causado pánico cuando salieron de las vías fluviales. Cuando la población de slims crecía, por lo general, se los quemaba con ítems mágicos, pero el crecimiento inesperadamente rápido significaba que esto no se hizo a tiempo y varios hombres y mujeres habían sido atacados. Cuando estos hombres y mujeres se vieron rodeados por los slims, un grupo de monstruos limpiadores de basura, llamados devoradores de inmundicia, aparecieron de las alcantarillas para ayudarlos. A pesar de su apariencia, los devoradores de inmundicia eran monstruos inteligentes y sabían que los humanos podían producir una gran cantidad de su comida, así que salvaron a la gente con sus cuerpos ácidos. Sin embargo, la gente no estaba agradecida con los devoradores de inmundicia. Esto se debió a que los slims no eran infecciosos en sí mismos, sino que los devoradores de inmundicia que los ayudaron eran colonias de patógenos. Por lo tanto, las personas a las que habían ayudado habían sido infectadas por la enfermedad y estaban en muy mal estado, particularmente aquellos que habían contraído encefalitis. Además, ahora era invierno, por lo que la leña y otros combustibles eran escasos. Luego estaba el hecho de que se habían producido retrasos en la construcción de viviendas. Y,
aunque todavía no había escasez de alimentos, eso se convertirá en un problema en el futuro. El rey hechicero había sido invitado a muchas de las reuniones para tratar estos problemas, posiblemente porque contaban con su prodigioso conocimiento para resolverlos. Mientras que el rey hechicero simplemente había dicho que no sabía tanto y se había limitado a sentarse a un lado para escuchar, tal hombre no podía haber sido convocado una y otra vez a las reuniones. El hecho de que se comportara tan humildemente a pesar de ser el rey de una nación, solo profundizó el respeto de Neya por él. ¿Qué piensa hacer ahora, Su Majestad? Humo. Tenía la intención de ver si el traslado de madera estaba yendo bien. ¿Está ocupada con la práctica, señorita Baraja? Si no te importa, ¿te gustaría acompañarme? Para resolver la falta de combustible y vivienda, utilizaban los caballos no muertos del rey hechicero para transportar troncos desde un bosque lejano. Inicialmente, mucha gente había sido reacia a usar caballos no muertos para el transporte, pero ahora había un flujo constante de elogios por los méritos de estos caballos no muertos. Ah, por favor, permítame ir con usted, soy la escudera de Su Majestad. Después de todo, el conocimiento de que ella sería capaz de realizar sus deberes de escudera por fin, duró un rato y su placer de estar a solas con el rey hechicero, hizo que Neya inconscientemente hablara más rápido y más fuerte. Como resultado, las orejas de Neya se sonrojaron. ¿De veras? Entonces procedamos. Sí. Por favor. Entonces, como para interrumpirla, un infierno que oscurecía el cielo estalló en la distancia. Por un momento, Neya se preguntó que se estaba quemando, pero eso estuvo mal. Ella había estado demasiado lejos. Eso no podría haber sido causado por ninguna forma de combustión natural. Ese fuego parecía estar envolviendo a la ciudad. En otras palabras, era un muro de fuego. La mente de Neya inmediatamente recordó lo que habían dicho las miembros de Blue Rose. Su Majestad. Eso es. Ah, es justo lo que estás pensando y lo mismo que oí de Momón. Por fin ha llegado el momento. Parece que el bastardo Haldabaoth está atacando. Señorita Baraja, debo irme. ¿Había anticipado esta serie de eventos? Como si estuviese influenciado por la actitud serena del rey hechicero, el corazón de Neya también se calmó. O no, sería mejor decir que la presencia de un ser supremo como el rey hechicero le dio tranquilidad. ¿A dónde? A. HM. El objetivo de Haldabaoth aún no está claro. Así que, él podría venir aquí para matar indiscriminadamente. Sin embargo, si tiene un objetivo, me estará apuntando a mí o al líder del Reino Santo, así que, lo mejor sería que nos reunamos. Dile a tus hombres que se preparen para la batalla y que corran a un distrito seguro. No servirán de nada contra Haldabaoth. En ese caso, sería mejor tenerlos preparados para lidiar con cualquier demonio que pudiera aparecer. Dado que la ciudad probablemente estará en caos ahora, una vez que formes tu unidad, ¿no será mejor tenerlos fuera de la ciudad? Aunque sus palabras no habían sido claras al principio, era posible que hubiera organizado sus pensamientos con posterioridad, porque la parte central era una serie ininterrumpida de instrucciones a Neya. Sí, muchas gracias, Su Majestad. Muy bien, chicos. Si bien habían hecho planes en caso de que Haldabaoth dirigiera un ejército contra ellos, no esperaban que un incendio rodeara toda la ciudad. Otro gran problema era el hecho de que no conocían el alcance de los preparativos que el enemigo había hecho. Neya dio instrucciones. Había un solo escuadrón aquí y no podían hacer lo que quisieran, pero, como líder del equipo, ella tenía la responsabilidad de hacer varias cosas antes de que llegaran sus órdenes. Las instrucciones eran algo como esto: todos en el escuadrón debían tomar a sus familias y dirigirse a la puerta este, porque si el enemigo atacaba, era más probable que atacara desde la puerta oeste. Después de eso, se formarían en la puerta este y, si hubiera demonios fuera de la puerta este, subirían las paredes cerca de la puerta este y los atacarían. Además, debían escuchar a la ayudante de Neya hasta que llegara y adaptarse a los cambios en las condiciones del campo de batalla. Los subordinados de Neya obedecieron sus instrucciones y se movieron rápidamente a la acción. Su Majestad. Después de dar sus órdenes, Neya se giró y vio que los ojos del rey hechicero miraban a sus manos, mientras que él había usado un hechizo de volar para elevarse a algún lugar alrededor del nivel de la cabeza de Neya. Su Majestad, déjame ir con usted. Tal vez se sorprendió por el grito de Neya, pero el rey hechicero repentinamente cerró su mano y un sonido silencioso vino desde dentro. Bien, está bien.
El rey hechicero lanzó un hechizo de volar sobre Neya también. En ese momento, se dio cuenta de la grandeza de la magia cuando supo lo que se sentía volar. Neya y el rey hechicero se movieron como si estuvieran rozando el suelo. No salieron de la superficie, excepto para elevarse sobre multitudes de personas que habían descendido al caos, porque no podían controlar la situación. La razón de esto era porque, volar en el aire sin cobertura, los hacía muy obvios y, si había demonios por allí, podrían ser objeto de hechizos de ataque desde todas las direcciones. Neya se mordió el labio con desdicha, sintiéndose como si fuera una carga. Cualesquiera que sean los hechizos que los demonios usaran, no podrían representar un problema para el rey hechicero. Ella no podía evitar pensar que él había elegido dar un rodeo largo en lugar de volar directamente a su destino porque ella estaba alrededor. Finalmente, llegaron a su destino, el cuartel general, que también se convirtió en el despacho de Caspond. Los dos paladines de la puerta tenían las manos ocupadas tratando de manejar a la gente atascada cerca de la puerta. Señorita Baraja, entraremos desde arriba. Sí. Después de ver que sería un poco difícil entrar por la puerta principal, los dos flotaron y llegaron al balcón. Justo en ese momento, la ventana que los esperaba se abrió. Su Majestad. Gracias por venir. Era un paladín. ¿Ya llegaron los otros? No, Su Majestad. Los sacerdotes se están reuniendo. El vicecapitán Montagnés fue a liberar un campo de prisioneros y no se espera que regrese hoy. Ahora mismo, solo la capitana Custodio y el príncipe Caspond están presentes. ¿De veras? Aún así, es bueno que los dos estén aquí. Guíame hacia allí. Sí. Después de que el paladín los condujo a la habitación de Caspond, pudieron escuchar una fuerte discusión a través de la puerta. Parecía bastante caótica. El paladín les abrió la puerta y más de una docena de pares de ojos inyectados en sangre los saludaron. Siento llegar tarde. Nos quedamos sin tiempo, así que, ¿de qué planes estabais hablando ahora mismo? Todos se miraron y Caspond habló en su nombre. Aún no hemos visto a Haldabaoth. Su Majestad, ¿podría este fuego haber sido hecho por un ítem mágico o un demonio que no fuera Haldabaoth? No estoy seguro. Después de todo, ni siquiera yo podría hacer algo así. Los otros se sacudieron. El rey hechicero usaba una magia que superaba la imaginación. ¿Qué tan poderoso debía ser Haldabaoth si pudiera usar un hechizo que ni siquiera el rey hechicero podría? En ese caso, ¿qué efectos tiene ese fuego? Blue Rose dijeron que lograron atravesarlo y seguramente la gente normal también puede hacerlo, ¿verdad? Después de decirlo, Remedios se giró para mirar directamente al rey hechicero. Eso no será un problema. En cuanto a sus efectos, los demonios que se encuentran dentro del fuego se benefician de atributos mejorados, los hechizos de karma negativo harán más daño, las tasas de caída de ítems aumentarán y muchos otros efectos. Pero, de acuerdo con los resultados del equipo de investigación, ninguno de esos efectos existe. Sin embargo, todavía está por verse si tiene algún otro efecto, lo que significa que podemos entrar y salir libremente, ¿verdad? ¿No dije eso al principio? En ese caso, debemos evacuar mientras no haya semi-humanos o demonios alrededor y luego formar unidades allí. Después de todo, escuché que algunos demonios aparecieron dentro del área rodeada por el fuego cuando fue vista por última vez en el reino. Sigamos con ese plan de acción. Después de darles órdenes a los paladines, le preguntó al rey hechicero otra vez, ¿puede usar su magia para localizar a Haldabaoth, Majestad? Si pudiera, no necesitaría quedarme en esta ciudad ahora, ¿verdad? Tiene razón. Justo cuando el rey hechicero estaba lidiando con una pregunta tras otra, todos escucharon un siniestro crujido. Comenzó con suficiente tranquilidad y luego creció constantemente para ahogar el clamor en la habitación. Uno a uno, se dieron cuenta de que el sonido se había apagado y, finalmente, en el silencio, lo único que quedaba era el crujido. Todo el mundo miró a su alrededor nerviosamente en todas direcciones y, justo entonces, Neya notó algo extraño en la pared exterior del edificio y exclamó con un "ah". Una grieta apareció en la pared y, mientras todos miraban, empezó a extenderse. La pared se desbordó y entonces, ¡alejaos todos! Justo cuando Remedios gritó, el rey hechicero se paró frente a Neya. La pared se rompió y hubo una explosión. Los ladrillos volaron por la habitación como una lluvia de perdigones. Los gemidos llenaban el aire,
provenían de aquellas personas que habían sido golpeadas por los pedazos de ladrillos acelerados. Si el rey hechicero no hubiera protegido a Nella con su cuerpo, Nella podría haber terminado gimiendo en el suelo con ellos. Gracias. El rey hechicero alzó la mano para detener a Nella antes de que ella pudiera darle las gracias y luego señaló el hueco que había en la pared para llamar su atención. Había una silueta gigantesca, del color de un fuego rugiente. Gracias por la cálida bienvenida, humanos. Era una voz profunda y poderosa, como si estuviese cortando el humo. Ese ser se metió tranquilamente por el agujero de la pared exterior y entró en la habitación. Era un demonio. Debido a su tamaño, tuvo que agacharse para apenas caber dentro de la habitación. Su postura parecía un poco estúpida, pero ahora, definitivamente no era el momento para reírse. Su garganta no podía funcionar correctamente, ella quería tragar la saliva acumulada en su boca, pero se quedó allí. Esta era una abrumadora concentración de poder. Nella nunca había sido muy buena juzgando la fuerza de sus enemigos en relación con ella misma, pero comprendió que no podría vencerlo incluso con decenas de miles de Nellas. Era asfixiada por un oleaje de poder comparable al del rey hechicero y no podía mover ni un músculo. Fue entonces cuando se dio cuenta de a quién se enfrentaba. Ese es Haldabaoth, el emperador demonio Haldabaoth. Su cara estaba llena de ira, sus alas eran rojas y sus brazos ardientes, parecía tener algo en una mano y Nella no podía evitar dudar lo que veían sus ojos. Eso era, aunque no se atrevía a creerlo, la parte inferior de un cuerpo. Emitió un vil olor, uno de decadencia avanzada. Era un grito, no, un aullido. Era un sonido que solo haría a alguien que hubiera roto las cadenas de sus emociones y caído en la locura. Venía detrás de Nella. La espalda de Nella se estremeció. La persona que hacía ese sonido era Remedios. Remedios elevó su espada sagrada en alto y atacó directamente a Haldabaoth sin preocuparse por su propia defensa. Eso era demasiado precipitado. Incluso Nella, que no era hábil con las espadas, sentía que era un ataque estúpido. Piérdete. Esas pesadas y silenciosas palabras fueron acompañadas por el sonido de salpicaduras. Al mismo tiempo, Remedios voló en línea recta y se estrelló contra una pared. Su impacto causó tal movimiento que parecía como si todo el edificio fuera a colapsar. Después de eso, Remedios, que había sido golpeada como una mosca, se derrumbó sin fuerzas en la pared. Parecería que Haldabaoth había hecho volar a Remedios con el objeto que parecía la parte inferior del cuerpo de un humano. Nella, seguramente habría muerto si hubiera recibido ese golpe. Pero como se esperaba de la paladín más fuerte del país, su vida no parecía estar en peligro. Sin embargo, en su lugar, un olor repugnante empezó a extenderse por el aire. La habitación estaba llena de trozos de carne del cuerpo inferior descompuesto que Haldabaoth había usado para golpear a Remedios. ¡Ah, qué desastre! Sinceramente, me disculpo por ensuciar el cuarto. Por supuesto, no habría terminado así si esa mujer no me hubiera atacado sin pensar. Bueno, eso es solo una excusa. Por favor, perdonadme. Haldabaoth inclinó lentamente su cabeza. Parecía estar disculpándose sinceramente, pero eso solo hizo que todos los demás tuvieran más miedo. Y, luego, casualmente tiró al suelo lo que estaba sosteniendo, algo que se parecía a los restos carbonizados de un tobillo humano. Dios mío, supongo que me emocioné demasiado cuando lo moví y la mitad superior voló a algún lado. Es una cosa pequeña y sucia, así que, he estado buscando la oportunidad de deshacerme de ella, pero, al final logré hacer un buen uso de ella. ¿No soy un demonio amable? Ella debe estar agradeciéndome desde la otra vida. Haldabaoth murmuró para sí mismo. Remedios se estremeció mientras lloraba de angustia y sangre fresca brotaba de la comisura de su boca. No, ella estaba recogiendo los trozos de carne que estaban pegados a ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ha perdido la cabeza? Se preguntó Nella. No, había una razón para su aparente locura. No me digas, ese cadáver era, ¿cómo podría serlo? Aunque la parte inferior del cuerpo tenía pedazos de lo que parecía una armadura adherida, debería haber pertenecido a una mujer. En ese caso, ella podría imaginar a dos personas que podrían haber sido. Si ese fuera realmente el caso, ¡qué hermoso sonido! Haldabaoth agitó su mano como un director. Creo que es la primera vez que nos vemos, rey hechicero Ainzoal Gondolno. Oh, quizás Samá sería una mejor forma de dirigirme a ti, no importa. Ahora bien, confío en que estés aquí para un enfrentamiento conmigo. En efecto.
Ninguna cantidad de debiluchos hará la diferencia. Estoy de acuerdo en ese punto. No tengo intención de generar muerte sin sentido. Aún resoplando, Remedios miró hacia el rey hechicero. Su Majestad, usted es fuerte. Más fuerte incluso que Momón. Espero que me permita adoptar una estrategia que garantice mi victoria. Haldabaoth levantó la mano y una cabeza se asomó por el agujero. Era una mujer con una máscara y un traje de sirvienta. Había dos de ellas, de hecho. Confío en que no me llamarás despreciable. Bueno, eso. Bueno, esto es, El rey hechicero empezaba a preocuparse. Eso era de esperarse. Nadie podía esperar que Haldabaoth llegara con sus doncellas demonio consigo. Sin embargo, probablemente ese no sea el caso. El rey hechicero es sabio y debe haber anticipado esto. En ese caso, ¿por qué está así? ¿Podría ser debido a que estamos aquí? Quizás no se sienta capaz de protegernos a todos, así que está preocupado. Su Majestad, por favor, no se preocupe por nosotros. El rey hechicero hizo una pequeña exclamación de sorpresa. Nella sabía muy bien que las doncellas demonio eran seres que podían matar a todos en esta sala y eran tan poderosas que no podía estar tranquilo incluso si alguien le decía que no se preocupara. Comparado con alguien del nivel del rey hechicero, Nella y los demás, probablemente incluyendo Remedios, eran poco más que peones sin valor. Sin embargo, ella preferiría morir antes que meterse en su camino. Una vez escuchó que los subordinados del rey hechicero estaban preparados para morir si se convertían en rehenes. Mientras que el rey hechicero dijo que se había sentido angustiado por ello, Nella finalmente pudo entender cómo se habían sentido sus subordinados. No querían convertirse en una carga para la persona que respetaban. No os preocupéis humanos. Os torturaré a todos hasta la muerte después. Estaremos esperando en la fuente en el centro de la ciudad. Por supuesto, puedes huir si lo deseas, rey hechicero. Tomo esas palabras y te las devuelvo, Haldabaoth. El rey hechicero y Haldabaoth se miraron el uno al otro. Después de eso, Haldabaoth se giró y Remedios saltó, con su espada sagrada en la mano y corrió hacia él. La espada sagrada que brillaba débilmente parecía una franja de luz que fluía. Muere, y luego, ella logró apuñalar la espalda de Haldabaoth. ¿Qué es esto? ¿Eso es todo? Era una voz fría y plana. ¿Por qué, después de recibir un golpe de la espada sagrada, deberías estar herido? Eres malvado. La espalda de Remedios parecía demasiado pequeña e insignificante en comparación. No sé cómo responder a eso. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Eso fue como un pequeño pinchazo, quizás ese sea el por qué. Si has terminado, ¿te importaría quitarte del camino? No tengo intenciones de matarte aquí. Lo decidiré después de matar al rey hechicero. Haldabaoth no prestó atención a Remedios y extendió sus enormes y ardientes alas antes de volar. Las doncellas le siguieron. Entonces, yo también me iré. Deberíais refugiaros todos, de esa forma, no quedaréis atrapados en nuestro combate. Aunque no creo que sea un problema, espero que lo entendáis si esta ciudad termina arruinada. Su Majestad, ¿estará bien? Caspón se levantó de donde se había escondido para protegerse y evitar los restos que volaban por la habitación. Sus ojos miraron a Remedios, que parecía completamente derrotada y no podía ponerse de pie. Estaré bien. Aunque no puedo asegurarlo, pero tiene que haber alguna oportunidad. Hubiera sido muy problemático si hubiera traído a los semihumanos como escudos. Parece que todavía me está subestimando y esta también es una oportunidad para poner a las doncellas demonio bajo mi poder. Todo saldrá bien. No hay problema. Mi hermana todavía está aquí. Kellar todavía está aquí. Mientras ella esté cerca, Kalkasama podría. Remedios se dio un golpe en la cara mientras murmuraba para sí misma y luego se levantó enérgicamente. Rey hechicero. Yo también iré, présteme un arma que pueda hacerle daño. Me convertiré en tu espada en este momento. El rey hechicero miró a Remedios que tenía los ojos inyectados en sangre y llenos de odio y luego negó con la cabeza. Olvídalo. Solo te interpondrías en el camino. ¿Qué está diciendo? ¿No lo entiendes? Hablo de la disparidad de poder. ¿O quieres decir que lo entiendes, pero te niegas a aceptarlo? En pocas palabras, eres una carga. Remedios miró al rey hechicero como si fuera su némesis. Las palabras del rey hechicero eran muy duras, pero también eran ciertas. O, más bien,
eran difíciles de aceptar precisamente porque eran verdad. Capitana Remedios. Tengo otra tarea para usted, evacúe a estas personas fuera de la ciudad. Caspón dio la orden en un tono severo y autoritario. El plan era dejar que su majestad manejara a Haldabaut. Usted también aceptó eso, ¿verdad? Ah, lo sé. Remedios se mordió el labio y luego forzó sus siguientes palabras: debes matar a ese bastardo. Entendido. Paladines, recolectad cuidadosamente los restos de ese cuerpo. No dejéis una sola pieza detrás. Capitana, ese cuerpo es. El paladín tenía una idea de lo que estaba pasando y aventuró su pregunta con voz temblorosa. Remedios respondió en un tono que parecía estar diciéndole que no preguntara más. No olvides que podría ser una especie de truco demoníaco. Remedios se fue sin mirar atrás. Varios paladines la siguieron, con miradas medio asustadas en sus rostros. Su Majestad, le pido disculpas sinceramente por la forma en que lo trató. ¿Puedo disculparme por ella? Caspón bajó la cabeza. Por favor, le ruego me perdone. Acepto tu disculpa. Ahora, date prisa y evacúa. Si le hago esperar demasiado, él podría cambiar de opinión. Iré primero para ganar tiempo, pero espero que entiendas que solo puedo darte unos 30 minutos. Entiendo. Oísteis todos, hay que moverse. Varios sacerdotes y paladines se fueron con Caspón. Las únicas personas que quedaron en la sala eran el rey hechicero y Neya, así como varios paladines y sacerdotes que estaban metiendo los restos del cuerpo de alguien en una bolsa. En ese caso, Su Majestad, ¿puedo ir con usted? Hubo exclamaciones de admiración e ingestas repentinas de aire alrededor de ella. Pero Neya ignoró a esas irrelevantes personas. Se quitó el visor y miró directamente al rey hechicero. Humo. No es posible. Él puede haber dicho todo eso justo ahora, pero él es un demonio. Cuando lo presione lo suficiente, revelará su verdadera naturaleza y te usará como rehén. Pero si eso ocurre, Su Majestad me matará sin dudarlo, ¿no es así? Cuando dices eso con una mirada tan seria en tu rostro, me hace sonar como una persona cruel. Bueno, si no puedo salvarte, te descartaré. Te golpearé con un hechizo de ataque también. En ese caso, no estoy haciendo esto porque quiera matar rehenes, ¿sabes? Ah. Perdóneme, así era como era. Lo haría porque era la mejor opción disponible. Si hubiera una mejor alternativa, este misericordioso hombre seguramente elegiría eso en su lugar. Por lo tanto, no dejar que Neya lo acompañara era porque era la mejor de las posibles alternativas. Pero Su Majestad ha usado muchos hechizos e incluso sus ítems mágicos y maná para liberar esta ciudad. Como lanzador de magia, seguro que ahora debe estar debilitado. ¿Realmente estará bien? MHM. De hecho, podría ser peligroso, pero vine aquí para derrotar a Haldabaut. Afortunadamente, él vino a buscarme a mí. Ahora lo destruiré y haré mías sus doncellas. Decir que quiero a las doncellas me hace parecer un viejo pervertido. Neya sonrió amargamente al rey hechicero, quien aún podía hacer una broma pesada en un momento como este. Ella quería hablar, pero el rey hechicero la interrumpió levantando la mano. Además, seré el hazmerreír si huyo aquí. El rey hechicero se encogió de hombros, como si estuviese bromeando. Neya sintió que él no hablaba en serio, así que levantó la voz. Su Majestad. Si quieren reírse, déjelos. Humildemente afirmo que solo debe pelear con él en las mejores condiciones. Además, vino aquí para luchar contra Haldabaut, pero terminó usando una gran cantidad de maná y poder en nombre del Reino Santo. Eso no es lo que acordaron al principio. Si decimos eso, la gente de mi país, de hecho, eso es cierto. Pero los humanos son criaturas que solo creen lo que quieren creer. Incluso si difundes la palabra, nadie se lo tomaría en serio, señorita Baraja. No. En ese caso, puedo ser una testigo. Y Neya miró por el rabillo del ojo a los paladines y sacerdotes que escuchaban su conversación. Seguramente estarían dispuestos a ser testigos. Neya Baraja. Te lo agradezco, pero no hay necesidad de eso. No cambiaré mi intención de luchar contra Haldabaut. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Es porque es una promesa que hice como rey. Neya no tenía nada que decir. No había nada que ella pudiera decir en respuesta a eso.
Una plebeya como ella no podría decir nada que pudiera cambiar la mente de un rey. Hubo murmullos de admiración a su alrededor. De hecho, esta gran y orgullosa persona no era otra que su majestad, el rey hechicero Ainzoal Gaon. Neya estaba orgullosa del rey que tenía en tan alta estima. Su majestad, sé que esto es profundamente irrespetuoso, pero, si siente que hay peligro, le ruego que huya. Tal vez mencionar la posibilidad de su pérdida podría hacerlo infeliz, pero aún así ella todavía tenía que decirlo. Por supuesto. Es un necio quien pelea sin preparar una vía de escape. Incluso si se pierde una batalla, se puede hacer un buen uso de la información obtenida en la siguiente batalla. No importa si pierdes la primera batalla, no esperaba nada menos de usted, Su Majestad. Una interpretación extrema de eso era que, si su objetivo era derrotar a Haldabaoth, entonces, todo lo que necesitaba era salir victorioso al final. Neya estaba entusiasmada con esta línea de pensamiento, que no era la mentalidad de un guerrero, sino la de un rey. Entonces, me iré primero.